Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren bien, bendecidos. Saludos hermanos, con la paz del Señor, Dios los bendiga grandemente. Estoy contento de estar una vez más aquí en su podcast Palabras de Verdad y esperando que la palabra que vamos a tocar el día de hoy sea de bendición para tu vida y sobre todo que puedas aplicarla en tu diario vivir para que tu vida pueda ser llena del propósito de Dios y que sientas que tu vida cumple con el propósito que Dios tiene para ella. Y vamos a iniciar, y el día de hoy te quiero hablar sobre un tema muy importante. El capítulo pasado estuvimos revisando lo que era la importancia de perdonarse a sí mismos, o de perdonarnos a nosotros mismos, y el día de hoy vamos a tocar otro tema también muy importante y necesario que lleva por título: debemos saber perdonar a los demás. Amén. Y te lo repito, debemos saber perdonar a los demás. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Y dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 4, versículo 32: más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Y fíjense amigos y hermanos, qué importancia tiene lo que está diciendo el apóstol Pablo a los efesios cuando les dice que sean buenos. La palabra benignos es ser bueno. Y les hace una invitación para que sean buenos los unos con los otros. Pero no queda todo ahí, sino que también les invita a que sean misericordiosos. Cuán importante es ser misericordiosos con las personas que nos rodean. El apóstol nos invita a que seamos buenos, el apóstol nos invita a que seamos misericordiosos, pero además hace una invitación para algo que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo hacer. Así es, me imagino que ya puedes intuir en qué estamos hablando, y esta característica que nos cuesta mucho a los seres humanos hacer es perdonar a los que nos ofenden, perdonar a quien nos ha hecho daño. Y el apóstol Pablo sabía que aún en tiempos de la iglesia primitiva, el perdón era una característica difícil entre los hermanos, entre las personas. De hecho, si tú hoy en día revisas, muchas personas les cuesta trabajo perdonar a los demás. Muchas personas viven con rencor, muchas personas viven con problemas, con coraje, con rencores. Y es por eso que Pablo hace un llamado a los efesios para que ellos también perdonen unos a otros. ¿Y acaso les dice el apóstol Pablo por si ellos mencionaban, oye, pero ¿por qué tenemos que perdonarnos unos a otros? Él les decía, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y es interesante porque muchas veces nos olvidamos de que Cristo nos perdonó, y aún siendo pecadores, aún teniendo muchas circunstancias en nuestra contra, aún teniendo una carta de decretos que nos condenaban por las obras malas y pecaminosas que era nuestra vida, Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos perdonados a través del sacrificio de Él en la cruz. Por eso qué importante lo que Pablo le dice a través de esta carta a los efesios, para que ellos estén concentrados y estén sobre todo conscientes de que así como Dios perdonó sus vidas, es necesario y Dios los invita a que ellos perdonen a los demás. Y es por ello que en esta hora, amigo y amiga, yo te quiero mencionar que perdonar a los demás puede ser la manera de arreglar las cosas, aún, óyelo bien, cuando hemos sido heridos. Así es. Aun cuando nos pudo haber herido esa acción, esa situación, la mejor manera de arreglar las cosas es perdonar a los demás. Es no guardar rencor en nuestra vida. Es no generar raíces de amargura en nuestro corazón. Y para esto quiero contarte una historia. Y esta historia nos habla acerca de este tema, de lo que es el perdón. Y para ello dice una leyenda que dos amigos viajaban por el desierto. Y en un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio un golpe al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó un golpe en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido golpeado comenzó a ahogarse
y le salvó la vida a su amigo. Al recuperarse, tomó un cincel y escribió en una piedra el siguiente mensaje: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué después que te pegué escribiste en la arena y ahora en cambio escribes en una piedra? Sonriendo, el amigo le respondió: cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo todo. Pero cuando nos ayuda, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo. Fíjate qué peculiar esta escena, amigo y hermano que estás escuchando este podcast. Podemos ver un escenario donde ambos personajes pasan por una situación negativa, pero también por una situación positiva y de gran favor. Podemos ver cómo este amigo, cuando fue golpeado por un coraje, él escribió en la arena donde pudo borrarse en instantes o en minutos después de que ellos se fueron. Pero posterior, cuando estaba ahogándose, el mismo amigo que lo había golpeado le salvó la vida, y este hombre, en vez de decidir escribir esto mismo en la arena, lo escribió en una piedra. Y estas son referencias, estas son comparativas de cómo tú y yo debemos de emplear las situaciones en nuestras vidas. Cuando sucedan cosas en nuestra vida, o que alguna persona nos ofenda, o cause tristeza, o cause algún dolor en nuestra vida, es necesario que tú y yo, amigos y amigas, lo perdonemos. Que no guardemos en nuestro corazón y en nuestra memoria estas cosas, sino que dejemos que con la ayuda de Dios eso se olvide y tú y yo poder perdonar a las personas aun cuando ellas nos hayan hecho daño. Porque qué fácil sería perdonar solo a los que nos tratan bien. O qué fácil sería solamente llevarnos con los que nos bendicen. Pero el Señor Jesús en su palabra nos hacía la invitación a que era necesario que perdonáramos a nuestros enemigos, que bendiciéramos a los que nos maldijeren. Por eso yo te invito a que no importa la situación por la que tú estés pasando, no importa la circunstancia que estés viviendo, el perdón debe de formar parte de tu vida. Y es por ello que en primer lugar yo te quiero comentar lo siguiente, amigo y hermano. Perdonar a los demás puede ser la manera de arreglar las cosas. Así es, en primer lugar vamos a tocar el punto de que perdonar a los demás puede ser la manera de arreglar las cosas, aun cuando hayamos sido heridos. Aunque el perdón es una cosa muy difícil para el ser humano, es muy necesario para las buenas relaciones con la familia, la iglesia, el trabajo y la sociedad en general. El mejor ejemplo de perdón, amigos y hermanos, lo tenemos en Jesucristo. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor ahora en lo que es el libro de Lucas. Amén, nos vamos al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y dice de la siguiente manera, el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, aleluya. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aún en esa situación de muerte, aún en esa situación donde el Señor Jesucristo se encontraba siendo atormentado y siendo castigado, siendo torturado por la humanidad, Él en ese momento no sintió odio, no sintió coraje, sino que más que nada sintió compasión. Y por eso Él exclamó verbalmente y le dijo al Padre: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Muchas veces, aunque nos traten las otras personas mal y aunque nos afecten, debemos de ser como el Señor Jesucristo, porque aunque no lo creamos, el pecado y el enemigo muchas veces y la manera tan torcida de vivir de las personas hacen que su vida esté perdida, están confundidos, no viven en el conocimiento de la palabra. Es por ello que debemos de perdonarles y pedir al Señor ayuda para que Él los perdone y no les tome en cuenta las cosas, sino al contrario, tú y yo orar por ellos para que Dios transforme sus vidas y que sean cambiados, aleluya. Y vamos a leer también lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Y dice de la siguiente manera, amigo hermano:
Dice de la siguiente manera Colosenses: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si te das cuenta y somos un poco analíticos, el texto que teníamos como base en Efesios 4:32 dice algo muy similar a lo que se le escribió a los colosenses en el capítulo 3. Es necesario que nos perdonemos, es necesario que nos amemos, es necesario que nos tomemos de la mano de Dios y que nos amemos unos a otros, así como Cristo amó a la iglesia, aleluya. Por eso, mis hermanos, este primer punto es importante y es necesario que tú y yo comprendamos que perdonar a los demás puede ser la manera de arreglar las cosas aun cuando hayamos sido heridos. Y en segundo lugar, quiero comentarte, el perdón, amigo, amiga, hermano, hermana, es un principio bíblico. El perdón de Dios, así como lo estás escuchando en este momento, no tiene límites en perdonarnos. De igual manera, nosotros debemos de hacerlo. De hecho, incluso los discípulos se acercaron con Jesús en una ocasión y le dijeron: Maestro, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y el Señor Jesús, haciendo hincapié en que debemos de perdonar cualquier circunstancia, Él dijo: ¿sabes qué? Lo perdonarás 70 veces 7. Y es por eso que el Señor Jesús nos quiso transmitir a través de este pasaje que es necesario que perdonemos a nuestros hermanos en una y otra ocasión. Nuestro corazón no debe guardar rencor, nuestro corazón no puede guardar odio, porque el amor de Dios vive en nosotros, el amor de Dios se hace eficaz en nuestras vidas y da testimonio del cambio que Jesús ha hecho en tu vida y en la mía. Por eso es necesario que tú y yo perdonemos a los demás, así como el perdón de Dios no tiene límites. En algunas ocasiones, alguien puede causarnos algún problema 2 o 3 veces, pero aún así debemos perdonarle, aleluya. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Dice de la siguiente manera, aleluya: y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesús en este pasaje le estaba enseñando a sus discípulos a orar. Ellos le dijeron: Padre, enséñanos a orar. Y ahí fue donde nació esa oración que tantas personas conocemos, que es el Padre Nuestro, el cual fue un modelo de cómo tú y yo debemos de iniciar una oración y el desarrollo de la misma, de modo de que sea eficaz hacia nuestro Dios. Y en esta oración el Señor hace hincapié en que debemos o podemos pedirle perdón a Dios. Pero fíjate algo muy interesante, dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas personas, amigos y amigas, cometemos el error o tenemos en este caso la valentía, si podemos decir de esta manera, o la convicción de creer que podemos exigirle al Dios perdón, aun cuando tú y yo no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Es por eso, amigo y hermano, que es necesario que en tu vida y en la mía practiquemos el perdón, de modo de que esas situaciones no nos sean estorbo en las oraciones que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo practicamos el perdón con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos, créeme que con toda tranquilidad vamos a poder entrar confiadamente a la presencia del Señor y poderle decir: Señor, perdóname, Padre, así como yo perdono a mi prójimo. Por eso es relevante y es importante que tú y yo apliquemos el perdón en nuestro diario vivir. Y para ello también vamos a leer lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 18, versículo 21 y 22. Y dice de la siguiente manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es necesario, amigos y hermanos, como lo mencionaba previo a esto, que leyéramos este pasaje, que tú y yo estemos dispuestos a perdonar a los demás y que no estemos esperando a decir: sabes que ya te perdoné muchas veces, ya no te voy a perdonar. El perdón debe de ser algo que se mueve en nuestras vidas naturalmente, ya que cuando tú y yo decidimos venir a los pies de Cristo, cuando hemos sido transformados en nuevas criaturas, el perdón debe ser uno de los frutos que está en nuestra vida y que lo podamos vivir y practicar de la manera
más natural posible y con sinceridad, mis hermanos. Y hemos hablado en primer lugar que perdonar a los demás puede ser la manera de arreglar las cosas. En segundo lugar, que el perdón es un principio bíblico. Y en tercer lugar, hermanas, hermanos, amigos, amigas, Dios nos ha dado misericordia para que nosotros la extendamos a los demás. Dios usa de misericordia con nosotros. De igual manera debemos ser misericordiosos. A nosotros Dios nos ha perdonado cantidad de pecados. Y yo no sé tú, pero yo hablando personalmente, Dios ha sido bueno conmigo. Y no muchas veces porque sea una persona extraordinaria o que no comete errores o que no falle. Créeme que todos fallamos, pero es necesario que aún así perdonemos, ya que Jesús, Él no se fija si tú y yo hemos fallado una, otra vez. Él siempre está dispuesto a perdonarnos si tú y yo nos arrepentimos, si tú y yo tomamos la decisión de, aunque en que hemos fallado, intentar no volver a fallar en esta misma situación, sino que caminar tomado de su mano, ya que todo lo podemos si Él está con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros, amigo y amiga, que el que está en el mundo. Es por eso que debemos de perdonar a los demás, porque Él nos ha perdonado infinitas veces. Pero nosotros muchas veces nos quejamos y decimos que no podemos perdonar a alguien cosas muy pequeñas. Y Él nos ha perdonado a lo mejor cosas más grandes que aquella falta que algún hermano o una persona está cometiendo con nosotros. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en Mateo 18, versículo 28 al 35, dice de la siguiente manera: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Aleluya. Fíjate qué hermosa esta parábola, amigo y hermano, hermana, amiga, que habla acerca del perdón. Era un hombre que pidió perdón a su patrón, a su señor, y él le perdonó, movido a misericordia. Pero este mismo hombre que fue perdonado de su deuda no fue capaz y hostigaba y metió a la cárcel a otra persona que le debía menos cantidad de lo que él debía al otro hombre. Muchas veces tú y yo no somos capaces de perdonar una ofensa pequeña, pero sí exigimos a Dios que Él nos perdone. Por eso el Señor dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonéis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. La manera o el único camino en el que tú y yo podemos entrar confiadamente a pedir perdón a Dios es si en nuestra vida y en nuestra relación con los demás hay perdón, amigo, hay perdón, hermano. Es por eso importante que debemos de ser llamados a misericordia hacia los demás. Y en cuarto lugar, Dios nos llama a cada uno a ser los responsables de arreglar cada situación que se nos presente en la vida, a estar dispuestos a ofrecer perdón y a recibirlo cuando alguien nos pida perdón. ¿Y por qué te digo esto? Porque tristemente muchas personas no estamos dispuestos a practicar el perdón. Muchas personas decimos la frase esa común que se escuche mucho y que dice: yo te perdono, pero no lo voy a olvidar lo que me hiciste. O yo te perdono, pero ya no me vuelvas a hablar. Eso en realidad no es un ejemplo del perdón. Eso no, va en contra de lo que el Señor nos invita a que tú y yo debemos de hacer cuando practiquemos ese perdón. Por eso, amigo, amiga, es importante que tú y yo estemos dispuestos a arreglar cada situación que se nos presente. Pudiera haber traba en nuestra
compañero, pudiera haber traba, a lo mejor en nuestra pareja, en nuestro amigo, pero tú y yo siempre debemos de estar en la mejor disposición de solventar esta situación a través de ofrecer perdón y en caso de que alguien nos pida perdón, también a recibirlo. La palabra del Señor, amén. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24, y fíjate lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate qué importancia tiene el perdón y el arreglar nuestras diferencias con los demás, que el Señor dice que si aún trajéramos ofrenda para Él y recordamos que tenemos una situación pendiente que no hemos arreglado con los demás, le demos prioridad a arreglar esa situación, amigo y amiga, hermano y hermana, antes que ir a dar la ofrenda. Por eso te invito, te exhorto, te animo a que busques tener arregladas las situaciones con los demás. No debe de haber odio, no debe de haber rencor, sino lo que debe de abundar en tu vida y en la mía es el perdón de Dios y el perdón hacia los demás. Conclusión, amigos y hermanos, esta enseñanza nos deja una lección muy importante que aprender el día de hoy. Y no solamente eso, sino que si la aplicamos a nuestra vida, ¿sabes qué vamos a conseguir? Vida de paz, armonía con los demás y una buena relación con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. El practicar el perdón y el vivir una vida que nos permite ofrecer perdón y recibirlo, nos ayuda a vivir en armonía, a vivir en paz, pero lo más importante, a tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a cerrar con un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos. Te invito a que lo leas junto conmigo si lo estás buscando en la palabra del Señor, y se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 14, y dice de la siguiente manera, aleluya: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol nos invita a que en tu vida y en la mía debemos de reinar la paz y la santidad. Estas dos características son fundamentales para que tú y yo podamos asegurar que en aquel día, cuando seamos levantados, ya sea que hayamos muerto y que seamos resucitados, o que estemos vivos y seamos levantados en gloria, podamos ver al Señor Jesús cara a cara. Por eso, amigo, por eso, hermano, te invito y te animo a que aprendamos a perdonar. Y ojo, sé que es difícil muchas veces. Créeme que si fuera fácil, no fuera un tema que se toca en varias ocasiones. Por naturaleza, al ser humano le cuesta mucho trabajo hacer esto. Pero si verdaderamente tú estás teniendo una relación con Dios y Dios habita en ti, créeme que cada vez más será sencillo que el perdón habite en ti. Cada vez más se va a notar que en cualquier situación adversa, tú vas a estar dispuesto a perdonar y a recibir el perdón, y sobre todo a vivir en armonía con tus hermanos y hermanas, con tu pareja, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Gocémonos, amigos, gocémonos, hermanos, de que en las situaciones adversas nuestro corazón esté tranquilo y que el perdón reine en nosotros. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de aprender este hermoso tema del perdón. A la verdad es difícil practicarlo, Señor. Muchas veces como seres humanos nos cuesta trabajo hacerlo, y el rencor, el coraje, el odio se quiere apoderar de nuestras vidas. Pero te pido, Cristo Jesús, que en esta hora y a partir de hoy, mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas, podamos practicar ese perdón, Señor, así como tú nos has perdonado y nos has librado de mucho mal. Gracias, Padre, por perdonarnos y por darnos salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi deseo, hermanos y amigos, es que Dios bendiga grandemente su vida. No olvides, el perdón nos
da una vida de tranquilidad con los demás y mejora nuestra relación con nuestro Dios. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.